Bienvenidos y bienvenidas a Fórmula TV. Hoy está con nosotros Valeria Vegas, que viene a presentarnos el Enigma Nadiuska. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás, bien, Valeria? muy bien, pues contenta de hablar de este proyecto que me ha ocupado mucha parte de mi vida, afortunadamente. Tú eres especialista ya en rescatar biografías de personajes con una historia por conocer. Sí, pero no es algo, fíjate que, claro, es que como que con esto ya es el redoble, ¿no? Pero no es algo que yo diga, a ver qué personaje está por reivindicar. Son personajes que me gustan de siempre, son personajes de los que llevo años coleccionando prensa, memorabilia, que me encantan. O sea, nunca es una cuestión como de buscar en la caja, ¿no? Porque también hay otros que me gustan, pero es verdad que quizás como están más reivindicados, pues pienso que ya te ocupan, ¿no? Ya tienen su sitio, pero sí, es un poco mi especialidad. No sé en qué acabará esto, pero sí. ¿Y qué tiene Nadiuska que te haya fascinado tanto? Pues, a ver, por un lado, es verdad que la conocía a destiempo, ¿no? Igual que no vivimos los 70, si vivimos los 80 no nos enteramos, yo tenía 5 años cuando acabó la década de los 80, pero la descubrí en ese momento, cuando Nadiuska irrumpe fuerte por segunda vez, que es a raíz de una tragedia en el año 99, ¿no? Y salta a todos los programas informativos porque pues, aquella gran estrella de la transición pues está pasando horas trágicas, la han desahuciado de su casa, se alimenta de los cubos de basura, todo una debacle tristísima, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre estaba pues, viendo la televisión y estaba muy conmocionada, ¿no? Como muy apenada, porque obviamente sí que era generacional de mi madre y de la tuya y de mucha gente, y le estaba tocando la fibra sensible, y a mí eso me llamó la atención y me empecé a fijar en mi madre. Entonces me dijo, esta fue una actriz importantísima, fue muy conocida, pobre chica, y ponían de fondo estas imágenes de recurso, de archivo RTV de los 70, 80, y me pareció increíble, o sea, me pareció un felino, era como decir, esta señora estaba en nuestro cine. Luego cuando va un poco pasando el tiempo te das cuenta que en la mitad del cine de barrio han puesto muchas películas donde aparecía ella, aunque fuese secundaria, pero es que salía con Lina Morgan, con Arturo Fernández, con Alfredo Landa, entonces me parece que era magnética. ¿Y cómo fue el proceso de...? ¿Cómo me enrollo? Voy a intentar ser más breve. Tú aquí ahora todo lo que quieras. ¿Cómo fue este proceso de investigar la figura de Nadiuska para el documental? Pues fue un proceso donde es verdad que yo sabía mucha parte de la historia, pero por pura mitomanía, la tenía estudiada, ¿no? Cuando te gusta alguien y has coleccionado prensa, pues te sabes un poco todos los recovecos. Lo que pasa es que no tenía que contarlo yo tengo un papel muy breve de este hilo conductor para cubrir esos huecos. Necesitas que te lo cuenten los demás. Y los demás, no hay nadie que te cuente 3 décadas del tirón. Hay gente que vivió los 70 y te cuenta los 70. El que vivió los 90, pues no sabe de los 80. Entonces, yo sabía que era un puzzle que había que ir montando, como suele ocurrir en los documentales. Entonces me encargué un poco de ver quién te cubre los 70, quién te cubre la década donde ella triunfa, quién te cubre el declive, quién convivió con ella de esta manera, quién trabajó, quién se la cruzó, quién le hizo unas fotos. Y montando ese puzzle me daba cuenta que entre 50 entrevistados, que son 50, pues te cuentan, sí, hay un montón, 50 en total en los 3 episodios. Unos salen mucho, otros salen menos, otros son casi anecdóticos según pues momentos concretos, son como intrahistorias, y todos ellos al final te acaban contando esta historia que nunca se ha contado de esta manera y con tantas aristas. ¿Has descubierto cosas nuevas? He descubierto cosas nuevas en profundidad, o sea, ya había casi todo, lo sabía, de hecho fui buscando y le decía, hay que contactar a esta persona habló una vez de esto, pero claro, una cosa es lo que yo había leído, lo que yo había escuchado, y otra cosa es ya delante de cámara cuando se sueltan. Sí, descubrí algunas cosas nuevas, por ejemplo, un momento que nunca, fíjate que se han hecho artículos nostálgicos de Nadiuska en distintos periódicos y medios cada X años, y nunca se había abordado el tema de que la estafasen, ¿no? En un negocio donde se vio ella en los 90, casi apostando lo que era su última bala, que me parece más triste, o sea, todo es triste, ¿no? Pero me parece muy cruel que alguien esté con sus últimos ahorros, ¿no? Y que tenga que decidir si prosperar en su carrera, si apostar. No quiero hacer spoiler, pero aquello sí me sorprendió y me entristeció mucho. ¿Cómo una figura como ella se convierte en esa fuente de ingresos? ¿Qué fue? Pues porque era distinta.
Es que el potencial de Nadiuska, y esto me alejo completamente de ser fan y de admirarla y demás, intento ser muy objetiva, pero es que Nadiuska era exótica, era la exótica de ese momento. Todas aquellas actrices del fenómeno de Destape y de la transición eran muy guapas, pero nos pillaban como cerca, ¿no? Sí, claro. De Nadiuska Totana, de tenía Gijón, otra eran de cosa. La Mancha, ¿no? Como me decía hace poco Sí. alguien, dice, eran como nuestras. Pero Nadiuska era una especie de Sofía Loren Ya. al lado de Alfredo Landa, o una Ornella Muti al lado de Pepe Sacristán. Era como una cosa muy salvaje, con luego un acento perfecto español doblado, Sí, pero era una sí, cosa, total, sí. claro, para que se la entendiese, pero era una cosa... Entonces, claro, esto hizo que apostasen mucho por ella y que todos los directores y productores durante esos años de los 70 sabían que Nadiuska era un reclamo de taquilla, como décadas atrás lo había sido Sara Montiero, lo había sido Marisol, mujeres, que da igual lo que contase la película, la gente iba a verlo por la Por protagonista, ellas. por ellas. También es verdad que ella tenía como un halo muy de misterio sobre sus orígenes, ¿no? Su procedencia. Sí. Eso también quizá ayudó como a encumbrar el mito. Pues también porque yo en un momento del documental, has visto que cuento, ¿no? A casi todos les preguntaba, ¿de dónde viene Nadiuska? Y ninguno, habiendo trabajado, sabía de dónde venía. Yo, si trabajo contigo más de 2 semanas, bueno, Claro. ni eso. Me dices, soy de Orihuela, Claro. o soy de Vigo, o soy de Lugo, o soy de Huesca. Y yo, hombre, si te pierdo la pista, pero te acuerdas un poco. Pero habiendo trabajado, que si rusa, rumana, polaca, alemana, moldava, eslava, todo. Y dices, ¿cómo puede ser? Pero eso es parte del encanto. O sea, eso es el primer enigma, Nadiuska, ¿no? Claro. De todos los enigmas que hacen honor al título. Y ese misterio es verdad que la hace atractiva. Ujú. Vamos a pasar a esa figura de Damián Raval, que Sí. fue la gran ayuda de Nadiuska, pero también su mayor pesadilla. Sí, este es un tema peliagudo y que me alegró mucho que los entrevistados se mojasen, porque es algo que España, el mundo, primero, si se acordaban, si lo sabían, no se acordaban, ¿no? Y si lo sabían, pues raro es, porque es un entramado que solo se sabía dentro de la industria del cine español, ¿no? Damián Raval, el hermano del gran Paco Raval, pues fue un representante muy importante en los años 70-80 y llevaba a Concha Velasco, a Pepe Sacristán, a su hermano Paco, a Máximo Valverde, a José L. Román, llevaba una cantera importantísima de actores, y entre ellos a Nadiuska, ¿no? E igual que la hizo subir, pues también dan a entender que la hizo bajar, porque tenían una relación sentimental que no era sabida. Esto no se contaba en la época de entonces. Esto es como esta historia del rey y Bárbara, Sí. que durante décadas atrás se cuenta que Bárbara, se dice que Bárbara, que el rey, que tal, pero no se podía publicar, no se contaba. Es otra escala distinta, pero simplemente la prensa respetaba a ese representante que les daba actores para los reportajes, que estaban siempre en contacto. Entonces todo el mundo dentro de la profesión sabían que Damián y Nadiuska tenían un vínculo sentimental. Y cuando ese vínculo se rompe, porque ella decide romperlo y decide ser más libre de lo que aparentaba, porque yo creo que Nadiuska no era libre cuando nos parecía que era libre en las revistas y posaba sexy, Sí. era una libertad encubierta. Cuando realmente decidió ser libre y puso fin a esa relación, pagó un precio muy alto por esa libertad. Justo eso quería hablar contigo, Valeria, porque lo que al final se lee en el documental es que ella, por muy musa del destape que fuera, por muy primera portada de interview y tal, luego realmente parece que no llegaba a controlar su sexualidad. Claro, no, hay una entrevista en prensa del año 70 y muchos que dice ella, Damián Raval controlaba hasta mis orgasmos. O sea, yo no he escuchado esto a ningún artista, que igual ha ocurrido, pero es alucinante, ¿no? Porque él vendía, o sea, Nadiuska fue lo más próximo que tuvimos en España a una especie de Marilyn Monroe, ¿no? Lo que pasa que Marilyn, controlase o no, sí que es verdad que tiene una carrera mejor dirigida, y Nadiuska al final pues estaba bajo el yugo de un representante que aprovechaba esa relación sentimental para vender la idea de tú no te puedes enamorar porque de ti. Pues esta cosa un poco de cuando en la industria los cantantes guapitos tampoco pueden declarar que tienen novia para que las chicas sigan teniendo el póster en la habitación, o que el cantante gay no diga que es gay porque entonces se reducen al 80%, caen las ventas de discos. Pues a ella le pasó en el punto de tienes que ser deseada, deseable, pero no enamorarte, no vendas nunca esto. Y entonces ella cuenta, claro, que tenía que esconder a sus amantes, que vivía de una manera que me parece muy injusta, ¿no? Y que se silenciase todo aquello en ese momento. Claro, también yo me imagino en qué punto estaría ella, ¿no? Como para también aceptar según qué condiciones, ¿no? Pues al final era una mujer apátrida que había venido aquí prácticamente con una mano delante y una mano detrás,
para empezar de cero y fue prosperando, y entonces entiendo que debía de asumir pues ciertos pactos. Lo que pasa que los pactos también tienes derecho a acabar con ellos, ¿no? Claro. Buenamente, sobre todo si no, tampoco tienen tanta trascendencia. Antes estabas mencionando lo de Bárbara Rey y Sí. el rey Juan Carlos, pero también se habla de que Nadiuska tuvo una relación con el rey. Sí, eso también se cuenta, es otra parte peliaguda que no sabíamos hasta qué punto. Digo, no sabíamos cuando hablaba con los productores, el resto del equipo. Yo digo, yo lo voy a preguntar y vamos a ver, porque yo quiero que esto salga. Para mí era, cuando haces este guión en el documental, no haces un guión como en ficción, porque es imprevisible, de repente pueden ocurrir otras cosas, añades, quitas, pero si tienes una idea de por dónde quieres ir, lo que quieres contar, y preguntas y a ver quién te lo da, y el que mejor te lo da es el que aparece. Oye, pues empezaron a mojar todos, es decir, a ninguno les sonaba raro, ¿no? Cuando decían, yo les preguntaba y sí, empecé haciendo una leyenda urbana y acaban afirmando, ¿no? Gente como tan televisiva como Juan Luis Galiacho, ¿no? Que no deja de ser periodista de investigación y de esto sabe un rato, y si lo dice por algo será. Esto luego también indaga si lo publicó Pilar Eyre en algún momento, el biógrafo de Lady Di, pero ocurre que Nadiuska lleva 20 años fuera de circulación, y cuando Nadiuska quiso decir algo hace más de 20 años no era momento para decirlo. Si Bárbara ha podido hablar en los 2 últimos años... Pues imagínate. Claro, exacto. Entonces, ¿hay pruebas? No. ¿Me resulta extraño? Tampoco. Realmente... Las cosas como son. No te quiero dar un titular, pero es que eso es que es así, es que sabiendo cómo la carrera que tiene y todo lo que se ha hablado sobre el mundo del rey Juan Carlos, claro. extrañar no extraña nada. Exacto. Que no quitas decir una cosa, seas monárquico, ¿no? Es decir, yo ahí no te entro, pero es verdad que esos años locos del rey Juan Carlos pues encajan perfectamente con que Nadiuska fuese una de esas chicas. Lo que pasa es que sí que también el documental se vuelve otra vez a la idea de utilizar a Nadiuska como objeto, porque llega Bárbara Rey y es como que ya... La destrona. Ya no me interesas. La destrona, sí, porque en todo lo que yo he podido montar en este puzzle, que no se ve en el documental, pero claro, tienes que tener pruebas y tal, Bárbara tuvo una relación mucho más asentada y mucho más duradera con Juan Carlos. Nadiuska puede que sea una relación demasiado puntual, pero la tuvo. Puntual pueden ser 6 meses. En comparación con Bárbara, una relación más pequeña. Pero hay gente allegada y yo creo que Bárbara también es consciente de que Nadiuska mantuvo un vínculo, una relación. Damián Raval, bueno, es lo que decíamos, Nadiuska corta relación con Damián Raval, él se rebota y entonces al final ya llega esa mano negra que echa de la industria a Nadiuska. ¿Cómo fueron esos años entre que ella ya no está bajo el yugo de Damián y hasta que la vemos con esas imágenes tan duras, desahuciada? Pues fueron años complicados. Cuando vas a Wikipedia, IMDb y te das cuenta que pasaron más de 10 años hasta que vuelve a estrenar una película, dices, ostras, pues ahí sacas otras conclusiones, que no es la mano negra, es también esta industria que enseguida te etiqueta, te encasilla, y como tú eres muy de los 70, en los 80 no nos encajas. Y cuando eres muy de los 80, en los 90 no nos encajas. Pero esto se aplica en todo. Karina en los años 60 hacía un montón de actuaciones, y en los 80 la gente no quería a la Karina, quería a Loquillo, o quería Alaska, o quería Radio Futura. Y seguramente pues Alaska en el 95 no la querían del mismo modo. Alaska se reinventa todo el rato, ¿no? Pero te quiero decir, hay una frase que dice Alaska en el documental que dice: a veces es el peso de la historia sobre ti porque representas muchísimo. Y Nadiuska era tan icónica, tan icónica, que el productor de turno o el director, pasado el tiempo, decía: no, esta no la voy a contratar porque es que me recuerda a los 70, ¿no? Me recuerda al Destape. Y también eso yo creo que jugó mucho en su contra. ¿Qué ha pasado con Nadiuska en todos estos años, desde aquellas imágenes en las que estaba como vagabunda en la calle, comiendo la basura? Pues tiene un final feliz. No te quiero hacer muchos spoilers, que si hago spoilers van a decir: me veo la entrevista, que es estupenda, que ha hecho Fera Valeria en Fórmula TV, y no veo los 3 episodios. Pero tiene un final feliz. Pero tiene un final feliz, bueno. Sí. Comparado con ese momento, es decir, Nadiuska actualmente está en un centro, vive en un centro ingresada, y si lo comparas con la dureza de vivir en la calle, creo que es mucho mejor, ¿no? Tener todos los días desayuno, comida y cena. Quizás no es la vida que soñaste, pero la situación podría ser que siguiese en la calle o que hubiese muerto en la calle, que le hubiera pasado algo, exacto. Entonces, y además hay otro final feliz por otras circunstancias que hay que ver.
En el documental también se habla de que si las llamadas musas del destape hablasen, podríamos tener el primer gran Me Too español. ¿Esto como hasta qué punto? Este es el primer Me Too, o sea, yo nunca las he visto. Nunca he visto tantas mujeres juntas hablando de esto. No es porque lo haya dirigido yo. Tampoco era mi intención inicial. Te cuento, mi intención es porque sí que me constaba que Nadiuska había vivido un par de episodios de abusos dentro del cine, ¿no? De abusos tirando a sexuales. Tirando sexuales, no se tira, son abusos sexuales, no, pero ¿qué te quiero decir? Sí, que sí, no, sí. no llegaron a sobrepasarse, pero existe la intención. Pero claro, Nadiuska no te lo podía contar, recurres a archivo, hay imágenes, Nadiuska te lo cuenta a través del años atrás, y pensé, ostras, ¿y el resto de mujeres que hayan vivido esa época? Y entonces decidí reclutar a unas cuantas actrices, llamé a muchas más, y tenía claro que tenían que ser mujeres muy valientes para contar esto, y la valentía te la da no estar en la industria. Claro. Si tú le pides esto a las que siguen ahí sin trabajar, ya no hacen películas, ¿no? Pero si tú esto recurres a María José Cantudo, a Victoria Vera y demás, pues seguramente no quieran contártelo porque sienten que están en un estatus superior. Ya. Si tú esto con cariño, es decir, y que ya sabían que era una intención positiva y que no había nada cruento en ello y tal, recurres a actrices estupendas que también curraron muchísimo y tienen ahí portadas de revistas, hicieron, vas a su filmografía, curraron, pues como Silvia Aguilar, Carmen Platero, Sara Mora, Jenny Yada, Jenny es de las que sí que sigue, ¿no? En activo bastante. Pues era como que era más fácil que se abriesen, ¿no? Y que decidiesen contar episodios que eran duros, cuando se grababan, me pareció. Fue de lo más duro del documental porque, bueno, pues como si tú me estás preguntando algo, yo estoy a punto de romperme a llorar y tampoco me puedo levantar a abrazarte, porque entonces sería lo que necesitas es amor, o sería sorpresa, ¿sabes? Y era un documental, entonces yo estaba súper contenida, necesitando que ella terminase que se tomase su tiempo y contase, pero era duro. Como decías, ha habido como 50 entrevistados en el documental. ¿Ha habido alguien que te haya dicho directamente que no? Sí, ha habido un par de ha habido 2 o 3 casos que no, tres casos que no. Un actor no muy conocido, ya muy mayor, ya tiene más de 80 años, trabajó mucho con Nadiuska, era representado de Damián Raval. Luego me enteré que ese actor había firmado en contra de Nadiuska en los años 70 para echarla del país. Hubo un grupo de 40 actores que consideraban que era una inmigrante que le quitaba el trabajo. Este discurso se viene repitiendo todo el rato. Eso. Sí, sí. Luego sí que te digo que actores, pero no me... Sí, no te preocupes, pero... Y luego una actriz que todos queremos mucho, una actriz ya muy mayorcita, que la gente más joven la conocemos por series de televisión, cómica, de una saga de actores, y también, de hecho, cuando se le preguntó por ella le tenía como cierta inquina, ¿no? Esta cosa de las grandes actrices de toda la vida, como esta señora, que ven, luego te digo quién es, que ven que es que esa era una guapa que no valía para nada, porque las guapas, y es un poco injusto, ¿no? Que todavía exista esta idea tan antigua de que la sex symbol no puede aportar nada más. Pero ya, claro, es que al final no era por ser guapa, era por ser una mujer que mostraba su sexualidad. Claro, exacto, sí, había doble juicio, claro. Le daban papeles de guapa, encima salían las revistas sexy, y entonces pues esas actrices consideraban que ella no era actriz o que no valía. Claro. Pero me parece muy fuerte lo de 40 actores firmando un documento para echarla del país porque les roba el trabajo. Les roba el trabajo. Y entonces tuvieron que... Es heavy. Sí, es una de las intrahistorias que se cuentan, que nunca se ha contado tampoco... Se ha contado, pero nunca se ha contado tan bien, perdón, pero es así. Y 40 actores del Sindicato del Espectáculo, casi todos han muerto, porque claro, eran ya mayores, firmaron para que esta mujer, que había empezado a trabajar, llevaba año y medio en España trabajando, había hecho ya 7 o 8 películas, pues que se fuera de aquí y tuvieron que casarla. Hay una matrimonio de conveniencia. Qué fuerte. Madre mía, No, hay un historial, hay un historial. Esto te viene de América y te explota la cabeza. O sea, tal cual lo tenemos aquí y sigue viva, porque la gente dice, pero nadie sabe que fue de ella, la gente más mayor, y dan por hecho que ha muerto porque lleva 20 años fuera de circulación. Sí. Muy fuerte, mega loquísimo. Sí, no. Bueno, Valeria, vamos a pasar también a hablar de Vestidas de Azul. Venga. Que también es serie en la que has participado en el equipo de guión. ¿Cómo ha sido trabajar porque además el equipo está bastante renovado con respecto a Veneno. A Veneno. ¿No? ¿Cómo ha sido el trabajo de guión y todo esto de contar
esa historia? Pues yo trabajaba con 2 guionistas más, con Javier y con Susana, y recuerdo que esos primeros 5 meses, bueno, primeros y únicos 5 meses, porque yo cuando llegó el mes de empezamos en enero y en el mes de mayo ya habían aprobado que harían Nadiuska, entonces me tuve que ir corriendo a hacerla, estar en todo, en preproducción, en dirección, y entonces yo lo dejé como en el episodio, yo creo que en el episodio 5 es lo último que hice. Y recuerdo que nos divertíamos mucho, porque sobre todo, a ver, tiene mucho drama, Vestidas de Azul tiene mucho drama, tiene momentos de, pues esto, ¿no? Factoría Javis de lagrimita y emoción, pero también hay momentos muy divertidos, y entonces nos recreábamos mucho con los momentos divertidos, que pueden ser los de Paca o pueden ser los de algunas de las chicas del pasado de Vestidas de Azul. Pero fue un proceso también es muy complicado hacer tanto viaje en el tiempo, ¿no? Y que las 2 líneas del presente, porque los personajes del presente siguen, ¿no? El personaje de Valeria, Paca, Juani, Sacha, y que a la vez puedan encajar con las chicas del pasado en otra línea de tiempo completamente distinta. En 2019 tú publicaste el libro de Vestidas de Azul, que bueno, entiendo que también es, ¿no?, la inspiración al final es la inspiración, claro. Para esa temporada. ¿Habéis indagado en alguna otra cosa más o has aprovechado el hecho de la serie como para investigar algún otro punto que te faltase del libro? Pues a ver, lo que ha ocurrido es que hemos abierto otras historias que no tenían nada que ver con Vestida de Azul, pero que ocurrían en ese momento, ¿no? al colectivo en aquellos años 80, y las metíamos, o personajes que aparecen puntualmente, que en el libro los cito, pero no tienen su propia historia, ¿no? Como Coccinelle, que hace un cameo Yurigi, que está estupenda y tal. Bueno, hay la serie lo que tienes cameos a Tutiplane, pero no descubrir, no, es que fíjate que también que es algo que yo soy muy perseverante, es decir, cuando hago algo no lo termino hasta que estoy como muy convencida. Entonces yo cuando escribí el libro me quedé como de, ya está, esto es lo que hay, claro. Sí, ya no podía rebuscar más, no había nada donde sí. Analizando, bueno, lo que hemos visto, poco hemos visto de la serie, a Valeria le cierran la puerta continuamente al querer investigar quiénes son esas mujeres. Porque ella sigue siendo tan perseverante y no para, por mucho que le digan que no y que no. Imagino que para que la acción transcurra, porque esto no me ocurrió a mí en la realidad, ¿no? Hay que aclarar que el personaje de Valeria es ficticio, se llama igual, escribe el mismo libro y está basado en una vivencia y en una idea mía de hacer ese libro. El proyecto no fue una idea mía, yo no dije vamos a hacer Vestidas de Azul, era una cosa por hacer una continuación de lo anterior y demás. Pero es verdad que es para... Hay mucho asunto ficcionado para que la trama avance, entonces ocurren cosas que de verdad a mí no me han ocurrido, más allá de la perseverancia en escribirlo, pero nunca me cerraban las puertas, nunca me impedían nada. Sí que es verdad que no era un proyecto fácil de colocar, porque era una película rara. Si yo hubiera elegido hacerlo de Indiana Jones o de Tacones Lejanos, pues muchas editoriales me han dicho, ay, mira, sí, la de la Veneno, que haga esto, ¿sabes? Pero yo elegí reivindicar algo que no estaba editado ni en DVD ni en ninguna plataforma en aquel momento, en el 19, y era un poco una cosa como raruna y de culto. Pero eso es culpa mía, porque elegí yo hacerlo de eso, claro, o sea, no es culpa de nadie. Bueno, de las 6 protagonistas de Vestida de Azul, bueno, 4 fallecieron, pero 2 sí que siguen vivas. Habéis contado con Nacha Sánchez y con Josette. ¿Con Josette también habéis contado? Sí. Ay, no sabía que habéis contado con Josette. Sí, igual no te puedo desvelar mucho todavía y me matan, pero bueno. Qué guay. Igual eso tienes que editarlo, en fin, lo que te digo, o lo dejamos ya de intríngulis. Dejamos así como avance. Sí que, Nacha, sí que he leído una entrevista suya que decía que tú querías, bajo todo concepto, que estuviese en la serie. Sí, a ver, porque cuando estábamos en este proceso que todavía no era puramente guión literario, sí que yo les dije, digo, a ver, están vivas, Nacha tiene que estar, que haya sobrevivido 40 años después de la película es digno de que tenga su momento. Y ella lo contó en esta entrevista y nadie se opuso, los Javis lo daban por supuestísimo, decían, claro, tiene que estar aquí. Y digo los Javis porque producían, los directores estarían también de acuerdo y el resto de guionistas, obviamente. Lo que pasa que yo con Nacha ya tenía contacto y del contacto tenía amistad y sugerí que tenía que estar, es que creo que es lo lógico, ¿no? Si de las 6 alguien ha sobrevivido y no forma parte de ello, pues no sé, me parecería que es de justicia. Claro, es que es un poco, ¿no?, como si siguiese viva la Veneno
Y no, exacto, y no contases con ella, para contar su historia. Exacto. O por lo menos para hacerla partícipe, ¿no? Claro, de algún ya modo. Que yo pienso, si con la media de vida tan baja que tiene el colectivo trans, ¿no? Que a veces eran 50 y algo hasta hace nada, si Nacha ha sobrevivido es porque tiene que aparecer en Vestidas. Sí. ¿Ella estuvo contenta con aparecer y con que se cuente su historia? Pues a mí me consta que sí, que estuvo muy contenta y estoy segura porque además es una tía muy, muy implicada y lo vive, lo disfruta, le da vidilla, pero tenéis que traerla y que os lo cuente. Ah, pues genial. Claro, es una leyenda, claro. Bueno, después de tocar el éxito con la presentación del documental de Vestida de Azul, tú que has investigado mucho sobre este tema, ¿crees que ellas tuvieron luego la vida un poco más fácil o les produjo un efecto rebote? Les produjo un efecto rebote, absolutamente. Yo creo que ellas también tendrían una ensoñación, una idea, esto del cuento de la lechera, que eso no es culpa de nadie, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú te haces castillos en el aire, pues luego a lo mejor claro, no corresponde, pero esto nos pasa a todo el mundo, aunque no estés en el show business. Pero es verdad que en aquel momento ellas pensarían, ostras, somos las 6 elegidas para este documental, pero se producía mucho cine español en ese momento, ¿no? Sí les sirvió porque durante el primer año, durante 2, me apuras hasta 3 años, eran las de Vestida de Azul y se anunciaban en los carteles del espectáculo en Madrid como Eva la Gata de Vestida de Azul, José de Vestida de Azul, y se anunciaba, pero era el circuito de los cabarets, volvemos a lo mismo, nadie apostó por ellas para el cine, para el espectáculo, para la música, o sea, pero porque creo que siempre ha sido muy difícil. Igual que hemos visto en Veneno un poco como ese cambio existente hacia el colectivo trans desde esos 90 que vivió Cristina a la actualidad, vamos a ver también un poco cómo ha cambiado en la serie de esos 80 a ahora. Sí, y es más duro, ¿eh? Es más duro. Sí, fíjate que los 90, aunque nos pillen más cerca, tampoco me parecen fáciles y ha cambiado muchísimo la situación. Pero cuando rascas, y es una cosa que en el libro al final Vestidas de Azul es un ensayo, no he novelado nada ni nada, es puramente un ensayo que ya a veces cuando viene algún chaval o una chavala de 16 años, me he comprado este libro, yo le digo, cariño, esto es un tostón y yo se lo digo, soy la peor, o sea, mis editores que os amo, Alberto y Gonzalo, pero ellos lo saben, no, porque es un libro como... pues un ensayo, lo que tiene ensayos literarios, ¿sabes? Que es mucho dato, de contrastar. Y yo pienso que esa persona, o sea, de 16 o 18, se lo compra con la idea de Veneno, ¿sabes? Y no tiene nada que ver, porque, bueno, tiene nexos en común, pero... Bueno, pero es otra cosa distinta. Entonces, volviendo a tu pregunta, que me enrollo con las persianas, ¿cuál era tu pregunta? ¿Sabes qué le mejor de todo? Que yo creo que hasta se me ha ido a mí para la pregunta. Es que me enrollo mucho, pero... Igual que en Veneno se muestra... Ah, eso, la crudeza, perdona, eso, cierto, era la crudeza. Pues entonces, en Vestidas de hacer un ensayo, pues indagué mucho en los avances legislativos, ¿no? que ocurrían desde entonces y cómo estaba la situación legal, cómo trataba los medios, la prensa, el cine, y era desolador. Yo recuerdo que me dio mucho bajón escribir, había días que me daba cierto bajón escribir Vestidas de Azul porque decía, ostras, y a la vez le agradecía a la vida haber nacido en el 85 para haber madurado, o sea, haber crecido en otro momento, porque dices, pues si naces en el 65, tienes 20 en el 85, yo por eso cuando las personas más jóvenes las veo en un momento de crisis y de negatividad y piensan que todo está mal, digo, pues cariño, como te fueras en ese momento que ni DNI, ni oportunidades, ni nada, ¿sabes? Pero nada, ni de la izquierda ni de la derecha, eras como lo peor de la sociedad y fuera, pues a ver quién quiere. Justo en relación de eso, en el tráiler de Vestidas de Azul se dice hay que entender el pasado para escribir el futuro. Veneno se estrenó hace 3 años ya. Sí. Fue todo un auténtico boom, tanto nacional como internacional. ¿Ha habido avances reales, tanto políticos como sociales? Han habido avances, pero creo también que hay avances porque los tiene que haber. Es que si nos plantamos en 2023 y no hay avances, pues más nos valdría, ¿no? Como sociedad. Pero creo que lo que ha sido muy importante es que la ficción, Veneno, Transparent, Orange is the New Black, Euforia, seguro que me dejó algo, The Pose, toda ficción que aborda no solo la transexualidad, lo que sea,
hace que el público empatice muchísimo, muchísimo, ¿no? Lo que no se conseguía a veces a través de la televisión, lo que los libros pues no llegaban del mismo modo, pues las series, porque yo es que lo he recibido, lo he visto con mi abuela, con mi abuelo y se ha emocionado y lo comprendo y esto. Entonces creo que ese sí que ha sido muy positivo, más allá de que políticamente y tal, pues se avance como se avance y tal, pero como sociedad creo que la ficción ha hecho muchísimo en el mundo en general. Y ya para terminar, Valeria, sí que se ha anunciado que va a haber una tercera parte de todo este mundo que es dedicado a Paca la Piraña. Sí. ¿Tú vas a estar en él? No, a mí no me han dicho nada. Imagino que si no me han dicho nada desde que se anunció que era junio y estamos en octubre, es que no voy a estar en ello. Bueno, pues nada, ¿y qué otros proyectos hay sobre la mesa? Pues ahora mismo, si te digo la verdad, o sea, sí, tengo dosieres por ahí moviendo ideas de hacer cosas más adelante, pero no hay nada que esté de... No tengo un ok rotundo, entonces me limito a seguir con radio, tele y lo que surja. Genial. Pues nada, Valeria, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Fórmula TV.